Ok. Por un asunto de proteger la integridad de la persona usuaria, porque el presunto agresor puede ir, ¿no? Y puede de repente querer sacarla a la fuerza, o puede agredirla o atentar contra ese hogar de refugio temporal donde hay otras mujeres de otros casos. Entonces, ese es el motivo por el cual, digamos, son casas seguras y secretas, ¿no? Donde se maneja con muchísima discreción las direcciones de estos hogares, ¿no? Y asimismo también quienes inclusive están ahí dentro, ¿no? Correcto. Las denuncias de ciberacoso muchas veces es un, digamos, asunto donde la persona, lo que vendría a ser pues los pantallazos, conversaciones, etcétera, ¿no? Pero todos estos elementos que digamos son pruebas, ya luego el juez, en este caso, va a dilucidar si son pruebas que valen o no, porque recordemos también que hoy en día detrás de una pantalla se puede esconder pues cualquier persona, ¿no? Que en el perfil puede decir Juan Pérez, pero en realidad no es Juan Pérez. Entonces hay mucho ahí que, digamos, también trabajar como Estado en este caso y mejorar en ese sentido, por ejemplo, lo que venía a ser todo lo que es las redes sociales, ¿no? Y que haya un control en realidad bueno por parte del Estado hacia estas empresas, digamos, vamos a decirlo así, de las redes sociales, ¿no? Para que cuando se requiere información de tal o cual cuenta, pueda ser remitida a los aparatos de justicia peruanos de forma pertinente y pues obviamente se pueda brindar la ayuda y se pueda generar justicia para la víctima. Porque en la actualidad no hay eso. Por ejemplo, si tú, digamos, acosas a alguien por WhatsApp, por llamada, y de repente le pones mensajes temporales, en 24 horas se borra automáticamente. Y el detalle es, a ver, solicítale a WhatsApp que te mande la información hasta el Perú. Es algo que el Estado tiene que trabajar aún, ¿no? Porque en realidad debería ser así y debería haber una colaboración de cualquier, digamos, plataforma virtual con el Estado cuando se requiere información para estos asuntos de delitos de acoso, ciberacoso y todo ello, ¿no? Pero aún hay mucho que en ese sentido el Estado tiene que trabajar. Claro que sí, hay que ser realistas, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo siempre soy de este refrán, ¿no? Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Asentando a la realidad de los hechos y con el ejemplo que pones. Puede haber de repente 10 casos antes de ese caso, pero como es mediático, ese caso último se atiende como prioridad. Sin embargo, de una opinión personal, creo yo, no debería ser así, porque es como que estoy en la cola del banco y porque yo vengo con, digamos, no sé, un famoso o mis cámaras de televisión, ya me van a atender primero, ¿no? Cuando las personas que estuvieron antes que yo tienen el mismo e igual derechos que mi persona. En ese sentido, pienso yo que no debería ser así. Por otro lado, los casos de índole sexual, esos casos sí, siempre son de alta prioridad, en todo momento. Esos casos se atienden con suma prontitud, porque también inclusive así lo dice la ley, que todos estos casos deben atenderse dentro del marco de la ley y dentro de las 48 horas, sí o sí. Entonces ya eso es algo imperativo que está en la ley. En este caso, por ejemplo, cuando hay denuncias de desaparición, ya, recordemos que como este hecho es un hecho que, digamos, si atañe a una mujer, por medio de los centros de emergencia mujer, se atiende, se ayuda. Pero si es, por ejemplo, que se desapareció mi hermano, es varón,
Y como no está enmarcado dentro de un hecho de violencia familiar, se le invita a la persona a que pueda presentar su denuncia en la comisaría o en la fiscalía, en alguna de esas dos instancias. Pero si es un hecho que ha suscitado contra una persona, en este caso que es mujer, ahí sí digamos, el Centro de Emergencia Mujer, por medio de las facultades que le da la ley 3036-4, brinda la ayuda, ¿no? Entonces, es una situación también que, digamos, uno como profesional tiene que saber qué caso está enmarcado dentro de las funciones que a uno le compete, ¿no? Entonces, para poder brindar la ayuda pertinente, en este caso a la persona o a la familia también, ¿no? Dependiendo del caso que se suscite, ¿no? Ese sistema se brinda obviamente cuando, por ejemplo, hay casos, como menciono, casos de índole sexual, ¿no? Entonces se brinda para garantizar de forma óptima el servicio lo más pronto posible para las personas que estén sufriendo algún hecho de violencia, psicológico, físico o sexual, ¿no? Sean niños, adolescentes, mujeres. Entonces, es lo que busca ese servicio en particular. Va a depender también si es que en el lugar donde están hay ese servicio, ¿no? Entonces, si hay ese servicio, obviamente pues la persona va a poder digamos, ser beneficiada del servicio que brinda, en este caso los SAU, ¿no? Si no lo hay, pues se tiene que ver de alguna u otra manera qué servicio puede, digamos, suplir esa necesidad y brindar el apoyo y, entre comillas, vamos a decirlo así, tratar de cumplir la función digamos, del servicio que no hay, ¿no? Porque lo que se busca siempre es brindar un servicio donde se atienda de forma oportuna a la persona que está sufriendo algún hecho de violencia, sea, digamos, en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, o también cuando es una persona adulta mayor, ¿no? El detalle es de que, digamos, al igual que los hogares de refugio temporal, ¿no? Estos servicios poco a poco se está tratando de expandir para generar un impacto, digamos, más real en las víctimas de violencia. Ahora, recordemos también que cada ministerio anualmente tiene un presupuesto. Entonces, cuando no está contemplado en el presupuesto anual, ciertos servicios no se puede brindar, ¿no? Entonces se tiene que esperar otro año más que haya informes, requerimientos, temas, vamos a decirlo así, burocráticos, para que estos servicios se puedan brindar en otras regiones, en otras provincias, y en esencia ese es el motivo por el cual muchas veces no hay estos servicios a nivel nacional. Pero lo que se espera es que en algún momento, claro que sí, lo haya a nivel nacional. Por ejemplo, los centros de emergencia mujer, ¿ya? Usualmente un equipo, vamos a decirlo así, multidisciplinario, está constituido por 5 profesionales: un admisionista, un promotor, un psicólogo, un abogado y una trabajadora social. El sueldo de estos profesionales, por ejemplo, en Lima Metropolitana, oscila en aproximadamente 4.000 soles. Entonces, estamos hablando 4 por 5, 20.000 soles mensuales. En 10 meses estamos hablando de 200.000 soles, si es que no me fallan las matemáticas, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, casi yo diría que por un equipo, un solo equipo, en un centro de emergencia mujer, es casi $250.000 soles el dinero que se tiene que, digamos, el Estado gastar, ¿no? Y es por eso que los servicios que se tienen que brindar tienen que ser eficientes,
y no puede existir el hecho de que llegue una persona, una mujer y diga, no, me han atendido de esta manera o me han dado esta clase, digamos, de respuesta, ¿no? No es lo idóneo, no es lo adecuado, porque más bien el servicio tiene que ser un servicio empático y mucho más con una cercanía hacia las mujeres que están sufriendo algún hecho de violencia, ¿no? Entonces, esa es la situación, digamos, actual de algún centro de emergencia mujer en ese sentido. Bueno, en realidad aún hay mucho que avanzar, muchísimo. Sin embargo, creo yo, el Estado, mediante los ministerios y los programas que brindan, hacen esfuerzos, sí, hacen esfuerzos. Sin embargo, aún estamos muy lejos de otras realidades, ¿no? Por ejemplo, asentándonos nada más en la realidad de mi profesión. Carecemos mucho de profesionales, por ejemplo, idóneos, psicólogos, con la especialidad forense, que es la especialidad que se necesita justamente para evaluar estos casos. Ya que, por ejemplo, un psicólogo clínico va a evaluar a una persona y esa persona es su paciente. Y la evaluación que va a ser con el objetivo de observar, ver y diagnosticar, entre comillas lo digo ello porque aún hay un dilema legal ahí entre si los psicólogos diagnosticamos o no con los psiquiatras, si es que esta persona tiene algún trastorno de la conducta, emocional, etc. Y posteriormente darle, pues, digamos, plantear una terapia, ¿no? Eso es, por ejemplo, en el área clínica. Pero un psicólogo forense, el trabajo es más, digamos, en este caso, no de diagnóstico, sino es un trabajo de responder a lo que los aparatos de justicia le soliciten. Por ejemplo, ¿no? Si viene una persona víctima de, en este caso, de algún hecho de violencia psicológico, físico o sexual, la comisaría, la fiscalía o el Poder Judicial puede solicitar, ¿no? Se practique la pericia psicológica a tal persona y determinar si existe afectación psicológica. Entonces, el psicólogo forense tiene que dar respuesta a la pregunta, en este caso, del aparato de justicia. Y todo el trabajo que va a hacer, la entrevista, la observación de conducta, en este caso, la aplicación de instrumentos psicológicos como en este caso, vamos a decirlo así, las escalas psicológicas, los test psicológicos, tienen que girar en torno a dar respuesta de lo que ha sido requerido por algún órgano de justicia. Posteriormente, por ejemplo, en los que son los presuntos agresores, si es, por ejemplo, una persona que, digamos, es un presunto agresor de algún delito sexual, muchas veces la Fiscalía solicita, por ejemplo, en ese sentido, que se pueda determinar el perfil psicosexual de esta persona. En base a ello, pues obviamente se hace toda la entrevista y asimismo también la observación de conducta, la aplicación de los test psicológicos para determinar si es que hay o no. Entonces, el trabajo que hace el psicólogo forense es un trabajo que va a ayudar en sus informes psicológicos a los aparatos de justicia para que tengan elementos de pruebas periféricos para determinar tal vez cierta culpabilidad o no de ciertos casos, ¿no? Y contribuir con ellos de alguna u otra manera, en este caso, en este sentido, para pues hallar justicia real y verdadera a las personas que hayan sufrido algún hecho de violencia psicológico, físico o sexual, ¿no? Entonces, es en ese sentido y poniendo como ejemplo pues la necesidad que hay también de profesionales, en este caso de psicólogos, pero digamos que estén pues formados y especializados en esta área, porque lo que se necesita es eso, profesionales que estén especializados, ¿no? Porque si no, pues tampoco van a saber en sí qué hacer, ¿no? Y teniendo en cuenta de que se maneja mucho también la parte, digamos, de las leyes con la psicología, ¿no? Se mezcla, hay una fusión ahí muy interesante donde, se requiere justamente por ello estos profesionales.